Bien, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder leer esta porción de las Escrituras, la carta a los Filipenses. Vamos a leer del último versículo que habíamos leído, del 9 al 11, el del capítulo 3, y dice: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bien, habíamos dicho que la justificación no lo alcanzo en mi propia obra a la ley, ¿sí?, sino por la fe en Cristo, quien Él cumplió perfectamente la ley, hallándome entonces justo por las obras de Él. Por eso nos hallamos en Él. Y es muy importante lo que Pablo ahora va a tocar, el tema a continuación. El 11 termina hablando sobre la resurrección, ¿no? Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y vamos entonces con el siguiente, Filipenses 3:12. Dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, el tema que va a tocar en estos versículos va a ser referente a la resurrección. Dice: no que ya lo haya alcanzado. Y la pregunta que nos surge: ¿qué cosa? ¿Qué cosa que no haya alcanzado? O que ya haya llegado a ser perfecto. Podemos ver en el contexto que puede ser que Pablo se está refiriendo a la resurrección, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sin pecado, sin los efectos de la caída. Entonces, perfecto completamente, tanto en espíritu como en lo material del cuerpo. Entonces, Pablo dice que todavía no ha alcanzado y que haya llegado a ser perfecto, porque ese día va a ser en la resurrección. Y dice Pablo entonces, mientras vamos llegando a esa meta como cristianos en nuestra vida, hacia la resurrección, en el presente dice: sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces sigo adelante en mi vida hasta que llegue ese día, lo cual que Cristo mismo me alcanzó para que yo esté presente en ese día en la resurrección para vida. Ya empieza ya la vida redimida. Empieza la vida de un cristiano ya restaurada hacia la restauración plena del cuerpo. Por eso Pablo nos da, o en la enseñanza bíblica, no hay ocasión para el libertinaje. Porque muchos pueden pensar, ¿no? El día que voy a ser perfecto va a ser en la resurrección, así que mientras no llega, no soy perfecto, entonces comamos y bebamos, vivamos de los placeres, pequemos. Total, cuando llegue la resurrección, ahí ya será quitado, ¿no? Pero no, ese no es el pensar de Pablo ni de la Escritura. Porque Pablo pone el énfasis, ¿no? No he alcanzado, todavía no soy perfecto, pero sigo adelante. Hay principios, hay mandamientos que Dios me exige que yo deba vivir. Y eso se llama la santificación progresiva. Somos santificados día a día, progresivamente creciendo. Entonces no hay una entrada hacia el libertinaje o una excusa de pecar porque todavía no tengo el cuerpo glorificado. No hay excusa. La resurrección o la glorificación de nuestro cuerpo aún no se ejecuta.
Esto es verdad, es lo que Pablo dice, ¿no? Pero seguimos adelante en nuestra vida redimida por la santificación. Y vamos a leer Romanos 8 del 11 al 13. Bien, lo que Pablo está aquí mostrando en Romanos 8 es la vida del no creyente y la vida del creyente. La vida del no creyente va a vivir conforme a la carne y su destino va a ser muerte y va a resucitar para muerte. El destino del creyente por el Espíritu tiene un poder para amortiguar las obras de la carne. Por eso el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y este es el proceso de la santificación. Porque ya somos redimidos, ya somos restaurados interiormente, nuestra naturaleza aún falta. Entonces, hay una lucha contra la carne o los deseos, el pecado en nosotros, pero una lucha fácil de vencer, porque Pablo mismo lo dice: el Espíritu Santo mora en ti, entonces hacéis morir esos deseos. Entonces, santificación progresiva está hablando aquí. Bien, yo creo que más adelante vamos a, en otras enseñanzas, ver todo Romanos 8, porque está hablando de la vida de un no creyente y la vida de un creyente. Ahí se ve específicamente en Romanos. Sí, por eso, el no creyente va a vivir conforme a la carne y va a morir. Pero si ese pecador, hay una obra del Espíritu Santo, se arrepiente y sigue la enseñanza, entonces ya sí viene el proceso de la santificación. Y empieza entonces él a ordenarse. Sí, hay un cambio, exactamente. De seguir adelante, como dice Pablo. Lamentablemente, algunas iglesias reconocen la doctrina del cristiano carnal, que quiere decir que este es un cristiano, que Jesucristo es su Salvador, pero Jesucristo no es su Señor y viven con libertinaje. Pero son cristianos, dicen ellos. Aunque viven conforme a la carne, pero son cristianos. Entonces, esa es una enseñanza errónea. No es así. Cuando un cristiano comienza su vida, obviamente va a haber pecado, pero va a ir en madurez. Exactamente. Por eso Pablo dice a los corintios, yo le digo carnales para vergüenza. Pablo no está definiendo un tipo de cristiano, está nombrando, porque en Corintios habla sobre el cristiano carnal, para que los corintios se avergüence y madure. Ese es el punto de Pablo. No está dando un título de un tipo de un cristiano. Y ese es el mal entendimiento. Ahora, si hay un cristiano que está pecando, obviamente el fruto que tiene que dar es el arrepentimiento y perdón a los afectados. Y si un cristiano vive en libertinaje más de 1 año, 2 años, 3 años y sigue así, bueno, uno puede dudar y orar a Dios que haya una obra real en él. ¿Sí? Por eso Pablo dice en el 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, hablando a los creyentes, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira el punto de Pablo aquí: si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces ahí está dando el énfasis, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, entonces lo importante que existe Romanos 8 es para aclarar que estamos en proceso, ¿no?, de la santificación, haciendo morir las obras, los deseos malos, las tentaciones. A veces hay caída, pero nos levantamos, seguimos marchando, otra caída, pero nos levantamos y vamos madurando. Sigo alcanzando aquello que me espera. Cristo nos alcanzó en su obra expiatoria, porque también habla ahí, ¿no? Yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Cristo nos alcanzó a nosotros. ¿Cómo nos alcanzó? Por su obra expiatoria. Recibiendo de él entonces redención,
teniendo asegurada la promesa que hemos de alcanzar en Él, la resurrección del cuerpo. Ya somos redimidos, estamos en el proceso de santificación y está asegurada aquella meta que debemos de llegar, porque Cristo ya nos alcanzó a nosotros por su obra expiatoria. Vamos con el 13. Pablo dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Pablo está hablando de la vida cristiana. La aplicación para nosotros, ¿no? De seguir adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Cristo. ¿Y precisamente de qué? De lo que Pablo va a alcanzar, ¿no? La meta. La promesa de la resurrección, de estar con Cristo. Entonces, extendiéndome hacia lo que está adelante. Hay una meta. Hay una promesa de Dios que Él me va a resucitar para vida, donde voy a encontrarme con Cristo en su segunda venida. Entonces me extiendo a lo que está adelante. Y toda mi vida, todo lo que rodea de mí, es fijándome hacia esa meta. Puede estar nublado, puede estar oscuro, pero ahí está la meta, seguimos, dejando las cosas atrás. Somos redimidos para vivir como redimidos. Obviamente, ¿no? Por algo somos redimidos. Poniendo nuestra mirada adelante en la plena restauración de todas las cosas. ¿Sí? Porque hay una restauración total. Esa es la meta plena de Dios. Restaurar la salvación a su pueblo y también renovar la creación y todo el aspecto. En toda su plenitud. Entonces, me extiendo hacia adelante, al clímax del reino de Dios. Nosotros nos extendemos aportando en nuestra labor en los dones y talentos que Dios nos entregó, al ponerlo al servicio del reino de Dios en la tierra. Revertimos las cosas apuntando a la plena restauración. Y esa es la labor del cristiano también en su vida de la santificación. Apuntando todo hacia la restauración plena. Me extiendo hacia lo que está adelante. El concepto de familia hoy está chueco, apunta hacia otro lado. Entonces, una generación de cristianos va a restaurar esa institución abajo los principios de Cristo y la va a apuntar hacia la restauración plena. Esta es la labor del padre, la madre, los hijos. Dios le da la responsabilidad a los padres, no a otra institución o a otro tipo de padres, sino a ellos, y se va restaurando y apunta hacia la plena restauración. Vamos avanzando. Muere esa generación, viene la otra generación de cristianos. Puras flechas chuecas, apuntando hacia otro lado. Vamos a trabajar con la economía. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué no hay justicia? ¿Cuál es lo que plantea la Biblia? Principio de libre mercado, libre emprendedor. Vamos corrigiendo y apuntando hacia el clima del reino de Dios. Y entonces van apuntando poco a poco. Concepto de la educación. ¿Quién cae la responsabilidad? De los padres. ¿Pueden delegar los padres en otra institución? Sí, pero siempre que no le quitan el rol a los padres sobre la enseñanza de sus hijos. Y el padre puede decidir lo que le enseña. ¿Por qué no hay instituciones cristianas de educación en Arica? No sabemos por qué no hay. O una cosmovisión cristiana acerca de todas las ciencias. Entonces tenemos que corregir esa área, apuntar, y apuntamos entonces la educación y nos extendemos hacia adelante. Y así se va corrigiendo poco a poco. Porque el clima es la restauración plena. Y eso se hace por generaciones. No un día para otro día. ¿Sí?
Bueno, hay muchos ejemplos. Pero todos tenemos que, cada área, conforme a la Biblia, apuntarlo hacia la meta. Hacia la meta. Ordenar. Por eso somos sal y luz. Para ordenar y apuntar hacia el clima de la restauración. Por eso digo, a veces hay tinieblas, a veces hay neblina, pero ahí hasta la meta hay que seguir. A veces los días son malos, pero dice Pablo, no, aprovechar bien el tiempo. Aporta tu grano. Otra generación se va a levantar y van a, mira lo que hicieron ellos, dejaron un buen legado. Ya recuperaron esta área, recuperemos ahora esta. Y así se va apuntando hacia Cristo. Entonces revestimos las cosas apuntando a la plena restauración. Mientras vivimos damos redención a través de los principios bíblicos. Filipenses 3:14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta para obtener el premio supremo. Hablando también de este día de la resurrección o de la restauración plena. Y también donde hay rendición de cuentas. Por eso Pablo habla de un premio. Presentarse ante Dios como obrero digno. Es lo que Pablo quiere destacar aquí, en aquel día. Como cristianos somos justos, santos e hijos de Dios por la gracia de Cristo. ¿Sí? Por gracia de Cristo. Y Dios en su gracia quiere recompensar a sus hijos por su trabajo en la tierra. Ya alcanzamos la justificación, la santificación. Ya somos hijos. Tenemos la resurrección asegurada en Cristo que viene. Todo esto es gracia a Dios, solo por gracia. Y ahora como redimido, como hijo de Dios, Dios nos delega responsabilidades para poder trabajar en su obra. Por eso nos da diferentes dones de talento para trabajar en diferentes áreas y glorificar a Él en esas áreas. Y Dios en su gracia quiere recompensar a sus hijos por su trabajo en la tierra. Eso lo vemos también en otros pasajes. Para obtener el premio del supremo llamamiento. Cuando Dios nos llame a rendir cuenta que yo me encuentre como un obrero digno ante Él. 1 Corintios 3. Unos recibirán recompensa y otros recibirán pérdida. Pero los ambos son salvos. Los dos están asegurados. ¿O no? Sí. Dios no te salva en cuanto a tu obra. Acá está hablando de recompensa sobre tu trabajo. Ya como salvo, ¿sí? Así como se consumió por el fuego el último y recibió pérdida. Dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces vemos que hay una rendición de cuentas y Dios en su gracia también quiere premiar la labor o el trabajo. Pero obviamente nosotros no trabajamos para tener esa recompensa, sino el sentir de Pablo, para encontrarnos dignos, como obreros dignos, ¿sí? Por amor a Él. 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ok, así que todos los que somos perfectos. Pablo dice al principio, no es que yo sea perfecto. Hablando entonces de la resurrección por el contexto, ¿no? Pero acá dice todos los perfectos. La palabra perfecto también se puede traducir los maduros, los adultos. Puede ser dos cosas. Hablando los perfectos en cuanto a los maduros de la iglesia, que esto mismo sintamos,
para en aquello a que hemos llegado ya en nuestra vida de santificación a una madurez, a una estatura, sigamos creciendo, lo que ya hemos alcanzado por la gracia de Cristo, aprender la doctrina, saber los conceptos de la Biblia en cuanto a las aplicaciones o la interpretación, porque se llega a un crecimiento, ¿no? Dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. También, perfecto, también puede involucrarse a todos los creyentes, en el sentido de que en Cristo ya somos perfectos por su obra. Por eso Pablo decía, nos hemos hallado en Él, en su justicia. Entonces, en su justicia y en su redención, ante Dios ya somos perfectos, ante los ojos de Dios. Acá hablando de ser perfecto en cuanto que estamos en Cristo. Y el otro, no he llegado a ser perfecto en cuanto hacia la resurrección. Para poder tener claro, porque en uno dice al principio de, no es que yo sea perfecto, y acá dice todos los perfectos, ¿no? Todos los que somos perfectos. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla y sintamos una misma cosa. En la vida de la santificación, estamos creciendo, llegando a una estatura, como dice Hebreo, ¿no? Que ya no sean niños. Porque de nuevo tengo que enseñarle, dice, las doctrinas básicas. Y no pueden comer carne, refiriendo a los cristianos que aún no crecen y se quedan como niños. Y el autor de Hebreo dice, ya deberían estar grandes ya, enseñando por el tiempo que llevan. Entonces, en el crecimiento del cristiano, obviamente, alcanzamos meta por la obra del Espíritu Santo. Y que debemos, a través con diligencia, aprender, ¿no?, de la doctrina de la palabra de Dios. Bien. Vemos que también repite mucho la palabra aquí, sintamos, sentís, sintamos. ¿Sí? Bien, esta palabra es froneo en griego, que también se puede traducir como actitud, pensar y sentir. O sea, que tengamos esta misma actitud, que tengamos este pensamiento, o también como lo tradujo Reina Valera, este sentir. Pero ¿qué es sentir? ¿Qué es sentir? ¿O qué actitud? Ser hallados como buenos obreros. Porque este es el tema. Habla de la resurrección que vamos a alcanzar, pero mientras no alcanzamos está la santificación. Y en el proceso de la santificación somos obreros. Entonces es ser hallados como buenos obreros. Tener este sentir en nuestro trabajo. Ok. El 16 también hay otra traducción que gramaticalmente la ordena para mí mejor. Dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Del mismo versículo 16. Esta es la reina, no, esta es la Biblia de las Américas. O la Biblia de los hispanos. Que gramaticalmente para mí lo ordenó mejor desde el griego. Entonces, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Y qué norma hemos alcanzado? Esa es la norma en que hemos llegado, podríamos decir, la ley de Dios. Porque ya vimos que la ley de Dios el hombre no puede alcanzarla. Vimos que, por eso Pablo, hallándome él en Cristo justo, no por mi obra, porque si me hallo yo solo ante Dios con mis obras, no alcanzo la perfección o los criterios de la ley. No alcanzo, soy aplastado por mi mediocridad. Pero Pablo dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y norma también se traduce como cano o regla, a la misma regla o al mismo cano. ¿Y cuál hemos alcanzado en Cristo? Hemos alcanzado la ley por Cristo. La ley ya nos condena, ya no nos condena. Entonces, hemos llegado a una norma por la obra del Espíritu Santo, donde podemos obedecer sinceramente. A lo mejor no vamos a obedecer perfectamente, no lo creo, pero sí de una manera sincera a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, como David lo decía, ¿no?
delicia es tu ley o el mandamiento. Entonces debemos vivir como corresponde a las normas que Dios nos dio y que por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo ya hemos alcanzado y podemos vivir eficazmente, sinceramente, obedeciendo, porque ya hay una obra sobrenatural. Porque sin la obra de Dios, la mente carnal no se sujeta a Dios, no se sujeta al mandamiento, ni aún puede, dice. No alcanza. Pero ya en Cristo la hemos alcanzado, entonces vivamos como es digno. Por eso no hay pie al libertinaje, a dar rienda suelta. No, hay un orden para esta vida. Como decía Pablo en Romanos 8, ¿no? Hacer morir entonces las obras de la carne, todo deseo pecaminoso, por el Espíritu. Entonces el tema de Pablo aquí es apuntando hacia la resurrección, a la plena restauración, y también el tema de, mientras aún no llegamos allá, santificación. Proceso de la madurez. Esos son los dos temas. Y terminamos entonces el día de hoy con estos versículos al 16. Entonces hemos aprendido dos cosas, ¿no? A lo que vamos a alcanzar por Cristo, la resurrección, la plena restauración. Y mientras no llegamos, ¿qué tenemos que ocuparnos? En nuestra santificación. Y nuestra santificación se basa en las reglas de Dios, en las normas de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo podemos conocer el carácter de Dios? ¿Cómo podemos conocer el estándar del bien y del mal? ¿Cómo podemos identificar que esto es pecado y esto no? Esto es bueno, esto es malo, esto es hermoso y esto es feo. Por su palabra. Esta es la norma, la ley palabra. Y como ya tenemos el Espíritu Santo, podemos obedecerla sinceramente. ¿Sí, hermano? Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra en Filipenses, porque así como somos hallados en Cristo, justificados, santos, como hijos de Dios, no por nuestras obras, sino por las obras perfectas que Él hizo, tú nos redimías, pero ya siendo redimidos, Señor, tú nos demandas obediencia, rectitud delante de ti. Vivir, Señor, en esta vocación que tú nos has dado, una vocación redimida. Podemos ver, Padre, que debemos vivir conforme a tu palabra, ya como salvados. Salvados para buenas obras, Señor. Para dar gloria a ti, para dar gracia a ti. Y porque ya hemos recibido tanto la salvación, el proceso de la santificación, y que vamos a recibir y está asegurada la resurrección. Entonces te pedimos en esta hora, Padre, que nos ayude a comportarnos como es digno delante de ti. Porque no somos personas sin ley, Señor. No somos personas sin tu revelación. No somos personas sin la obra del Espíritu Santo. Hay una obra en nosotros. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos demandas, Señor, como hijos tuyos. Danos, Señor, esa habilidad, Señor, de poner en práctica tu mandamiento. En poner en práctica tu principio en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Cuando surgen problemas, cuando hay situaciones difíciles, poder poner en obra tu sabiduría, tu inteligencia, para poder solamente dar gloria a ti al solucionar. Danos este crecimiento de madurez. Vamos aquí aprendiendo poco a poco. A veces se nos olvida algunas cosas, pero tu palabra enfatiza, Señor, y se repite diferentes temas, Señor, para que nosotros podamos recordarla. Danos, Señor, ese crecimiento que necesitamos para ir alcanzando meta en nuestra vida cristiana. Que cada año que pase podamos ver que por la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo hemos crecido en madurez. Nos hemos guiado por tu ley. Y podamos, Señor, dar gracias
y cuando hay caída en nuestras vidas, poder dar ese fruto de arrepentimiento, de esperanza y de perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo oramos. Amén. Las puertas del paraíso están abiertas para aquellos que Dios llama.